Se acerca el día que todos han esperado con ansias. La gran boda entre José Luis y Victoria está a solo unas horas, pero lo esperado se tambalea y los corazones laten con incredulidad. Cuando creíamos que todo estaba encauzado, Úrsula aparece con una revelación perturbadora: los duques de Miramar no asistirán a la ceremonia. Una fría confesión que nació en susurros, pero cuyo eco sacude los cimientos de Valle Salvaje. Imagina a Victoria, vestida de novia, vibrando de ilusión y orgullo. De repente, todo lo que ha construido se ve amenazado por una sombra de traición. La voz helada de Úrsula penetra el silencio de los salones, como una flecha envenenada: no habrá testigos de sangre ni de alianzas. Y en esas palabras, la traición se torna real, tangible, cruel. La futura esposa se queda sin palabras, con el rostro desencajado, mientras el mundo que creía tener se desmorona. Pero la tormenta no para ahí. En otro reino de emociones, Adriana y Rafael soñar con escapar juntos al atardecer. Una pasión escondida, un anhelo de libertad, el deseo de huir de las sombras. En Valle Salvaje, la pasión se hace movimiento y en secreto tejen su plan, decididos a dejarlo todo atrás. ¿Puede el amor salvarlos o los atrapará el peso de los secretos que los rodean? Mientras tanto, en los pasillos de la casa, el rumor corre como la pólvora: Atanasio ha encontrado algo que podría cambiarlo todo. La tierra, las propiedades, el honor, al descubierto. Si lo expone, la estructura misma de poder se resquebraja. Un pedestal a punto de caer, una corona sin sostén. Y el motor del conflicto palpita. Victoria, con el orgullo hecho trizas, jura que nadie pagará con impunidad. Los que traicionaron su boda, su confianza, deberán enfrentar consecuencias. No será simple venganza, será un vendaval emocional cuyos efectos ya se respiran en el aire. Hoy, en Valle Salvaje, todo pende de un hilo: bodas rotas, promesas selladas en secreto, huida, revelaciones y juramentos que arden. ¿Será este el capítulo donde se dividen los destinos? El telón se alza, y el drama late, fuerte, certero. Bienvenidos a una historia donde el amor y la traición se entrelazan en cada mirada, y una boda puede convertirse en el escenario de la más devastadora verdad. En el capítulo 229 de Valle Salvaje, uno de los momentos más impactantes es, sin duda, el inesperado anuncio de Úrsula: los duques de Miramar no asistirán a la esperada boda entre José Luis y Victoria. Aunque en apariencia pueda parecer solo una ausencia, lo que se revela en esa declaración va mucho más allá. Es un gesto simbólico de desaprobación, una grieta en la imagen perfecta que Victoria intentó construir con tanto empeño. Y más aún, es una posible traición en uno de los días más importantes de su vida. Desde la psicología de los personajes, este anuncio no solo desestabiliza el evento social, sino que hunde emocionalmente a Victoria. Ella no solo ha preparado una boda, ha preparado una consagración pública de poder, amor y legitimidad. Que sus propios padres, los duques, decidan no asistir, es como si le negaran públicamente su bendición. En el universo de Valle Salvaje, las apariencias lo son todo. Sin testigos de alto rango, la boda pierde brillo, pero también pierde validación política. Victoria es un personaje que siempre ha luchado por el control. Su identidad se ha forjado entre la planificación, el dominio del entorno, la manipulación precisa de las emociones ajenas. Pero este golpe, tan directo, tan público, le devuelve una sensación de fragilidad que creía superada. En su rostro, aunque lo oculte con estoicismo, comienza a dibujarse una grieta, la de la humillación. Esta herida, en alguien como ella, no sanará fácilmente. Su respuesta, como insinúa el avance, no será la tristeza, sino la venganza. La traición, en este caso, no se presenta en forma de puñalada, sino de silencio. Los duques no argumentan, no justifican, simplemente se ausentan. Y en ese vacío, Victoria escucha todo. Sospechas, reproches, juicios, incluso desprecio. Úrsula, encargada de comunicar la noticia, lo hace con frialdad. ¿Es inocente mensajera o parte de una estrategia más compleja? Su tono, calculado, solo añade incertidumbre a la escena. Su posición entre las dos partes, como intermediaria entre generaciones, lealtades y secretos, la convierte en figura clave en esta caída emocional. Mientras tanto, el secreto de Atanasio, que implica que Valle Salvaje nunca perteneció realmente a José Luis, actúa como una bomba silenciosa a punto de estallar. Este descubrimiento no es solo jurídico, es existencial. José Luis ha basado su identidad,
su autoridad y su relación con Victoria en una premisa falsa. Si Atanasio decide revelar esta verdad, se desmoronaría el castillo de poder que tanto costó edificar. Aquí, la traición ya no viene de los afectos, sino de la historia misma, de los cimientos que parecían sólidos, y no lo son. El personaje de Atanasio, generalmente secundario, adquiere un protagonismo inusitado. Su dilema no es solo revelar o callar, sino confrontar el legado familiar con la justicia. ¿Qué peso tiene la verdad frente al orden establecido? ¿Debe priorizar el equilibrio social o la autenticidad histórica? Su decisión, aún pendiente, marcará la dirección de los capítulos venideros. Y lo más interesante, lo hace desde las sombras, sin alzar la voz, pero sosteniendo el futuro de todos entre sus manos. En paralelo, Adriana y Rafael planean su huida. Su historia, más íntima, más emocional, contrasta con el drama público de Victoria. En ellos hay deseo, sí, pero también agotamiento. Están cansados de las intrigas, de las mentiras, del peso que Valle Salvaje impone a cada elección. Su decisión de escapar no es solo un acto de amor, sino un acto de ruptura con las reglas impuestas. Mientras unos luchan por mantener apariencias, ellos eligen la libertad a cualquier precio. Su fuga es una respuesta directa a la hipocresía social, donde no pueden ser libres dentro del sistema, prefieren huir de él. Así, el capítulo 229 se convierte en un cruce de caminos donde cada personaje enfrenta su propia encrucijada. Victoria, con el alma herida, promete ajustar cuentas. Atanasio, con la verdad entre manos, define si hablará o callará. Rafael y Adriana, entre la pasión y la culpa, se lanzan al vacío. Y Úrsula, como figura enigmática, sigue moviendo piezas en un tablero que parece haberse salido de control. La gran pregunta que queda flotando al final es inevitable. ¿Qué es más difícil de enfrentar, una traición pública o una verdad oculta que lo cambia todo? En la superficie, el capítulo 229 gira en torno a una boda marcada por la tensión, el orgullo y la traición. Sin embargo, en las sombras del evento principal, se gesta una subtrama que, si no se detecta a tiempo, puede dinamitar todo lo construido, la huida planificada de Adriana y Rafael. Lo que aparenta ser una escapatoria romántica se revela, en realidad, como una bomba de tiempo emocional, ética y narrativa. Adriana y Rafael no son personajes menores, su historia ha estado siempre teñida de secretos, silencios compartidos y emociones contenidas. Pero en este episodio, algo cambia. Ya no se conforman con mirar desde los márgenes. Han decidido romper el pacto tácito de sumisión al que los obliga Valle Salvaje, la regla no escrita que dicta que todo debe mantenerse bajo control, bajo jerarquía, bajo apariencia. Ellos, en cambio, eligen el riesgo, la fuga, la desobediencia. La boda de Victoria y José Luis no es un simple enlace matrimonial, es una ceremonia que simboliza el orden impuesto por generaciones. La huida de Adriana y Rafael, entonces, no solo es una decisión amorosa, es un acto de sabotaje emocional. Ellos deciden marcharse el mismo día que se celebra esa unión, como si con su partida firmaran un manifiesto en contra de todo lo que ese matrimonio representa: poder, posesión, jerarquía y manipulación. La elección de fugarse, además, no es improvisada. Viene gestándose desde capítulos anteriores, alimentada por miradas cruzadas, pequeños gestos de complicidad, y el creciente malestar de Adriana frente a las imposiciones familiares. Rafael, siempre atrapado entre la lealtad y el deseo, finalmente se alinea con el impulso más humano: escapar con quien ama antes de que la estructura los aplaste. Y hay un elemento clave que convierte esta subtrama en potencialmente explosiva: la posibilidad de que su fuga no sea silenciosa. ¿Qué pasaría si, en lugar de irse sin dejar rastro, deciden dejar atrás una verdad? Una carta, una confesión, una acusación, algo que haga temblar los cimientos del relato oficial que Victoria y José Luis intentan imponer. En ese caso, su huida no sería una salida, sería una declaración de guerra. Úrsula, que parece moverse entre ambos mundos, el de los que obedecen y el de los que rompen reglas, quizás ya sospecha algo. Su lenguaje corporal al anunciar la ausencia de los duques no es solo diplomático, es calculado, como si supiera que hay más verdades en juego de las que se están diciendo. ¿Está al tanto del plan de fuga? ¿Lo encubre, lo permite o lo manipula? Además, en medio de esta tensión emocional, se suma un factor externo: la presencia de Atanasio y su descubrimiento de que Valle Salvaje nunca ha sido legalmente propiedad de José Luis. Este dato, que parece marginal, se convierte en un catalizador.
Si Adriana y Rafael conocen este secreto, o si deciden hacerlo público antes de huir, su partida se transforma en algo más grande, una denuncia, una traición consciente al régimen que los ha oprimido. Este tipo de subtrama, que a menudo se desestima como sentimental o anecdótica, es en realidad el verdadero corazón de las series como Valle Salvaje. En ella se cristalizan los conflictos más humanos, el deseo de libertad, la necesidad de romper con lo heredado, la valentía de elegir lo incierto por encima de lo establecido. Adriana y Rafael no son héroes tradicionales, pero en su vulnerabilidad y en su determinación encontramos una rebeldía que desafía todo. La atención se centra en la gran boda, pero el verdadero movimiento ocurre entre bastidores. Porque cuando los personajes secundarios se atreven a actuar por cuenta propia, es cuando la historia realmente cambia. Su huida, aunque silenciosa, podría convertirse en el eco más estruendoso del capítulo. Y entonces la pregunta que queda es inevitable. ¿Qué efecto tendrá este acto aparentemente pequeño en el equilibrio de fuerzas de Valle Salvaje? ¿Puede una fuga cambiar el destino de todos? ¿O son solo dos amantes perdidos en un mundo que no los escucha, hasta que es demasiado tarde? Después del inesperado anuncio de Úrsula, la tensión ha escalado hasta un punto de no retorno. El silencio en la sala, la confusión en los rostros, y el murmullo creciente de los asistentes reflejan lo que todos se preguntan: ¿quién traicionó a quién? Pero más allá del impacto inmediato, hay una pregunta que se impone con fuerza y que nos obliga a mirar más allá del episodio. ¿Está Úrsula jugando un doble papel, o simplemente dijo la verdad en el peor momento posible? Porque lo que parecía un anuncio ceremonial, la excusa de los duques para no asistir a la boda, ha expuesto una grieta mucho más profunda: el equilibrio de poder en Valle Salvaje se tambalea. Y en medio de esa fractura, la figura de Úrsula emerge con una ambigüedad inquietante. ¿Fue un descuido, una venganza, o una estrategia cuidadosamente planeada? Si su intención fue proteger a Victoria y José Luis de un escándalo mayor, el resultado fue el contrario. La mención de la ausencia de los duques dejó entrever no solo un conflicto político, sino también una crisis de lealtades dentro del círculo más íntimo. Y eso nos lleva a pensar en un escenario aún más complejo. ¿Está Úrsula actuando por cuenta propia, o responde a intereses ocultos? Podría estar colaborando en secreto con alguien más, quizá con Atanasio, quien está reuniendo pruebas para desafiar la legitimidad de José Luis, o incluso con algún miembro de la nobleza que busca impedir esta unión. No sería la primera vez que Úrsula demuestra que sabe más de lo que aparenta. Pero también cabe una posibilidad más humana, más dolorosa, que Úrsula simplemente ya no pueda sostener el peso de las mentiras. Que, en lugar de manipular, haya querido liberarse, aunque eso implique dinamitar todo a su alrededor. En ese caso, su traición sería, en realidad, un acto de redención. Lo cierto es que su decisión ha puesto en movimiento fuerzas que ya no pueden detenerse. La tensión entre Victoria y José Luis, la huida inminente de Adriana y Rafael, y las revelaciones que podrían surgir de la investigación de Atanasio, forman un cóctel explosivo. Y todo comenzó con una frase aparentemente inocente dicha en el peor momento. Entonces, la pregunta que debemos hacernos no es solo si Úrsula traicionó a alguien. La verdadera cuestión es, ¿cuáles serán las consecuencias de haber roto el pacto del silencio en el día más importante del valle? Porque cuando una verdad se dice en voz alta, ya no hay marcha atrás. Y en Valle Salvaje, cada palabra tiene el poder de cambiar destinos. Después de todo lo que vimos en este capítulo, una cosa queda clara: nada volverá a ser como antes en Valle Salvaje. La boda que prometía sellar alianzas terminó revelando fracturas imposibles de disimular. Úrsula, con una sola frase, abrió una caja de Pandora que desestabilizó no solo a los novios, sino a todo el círculo que los rodea. Lo que parecía ser una omisión de protocolo terminó convirtiéndose en una acusación velada, en una sospecha que recorre cada rincón del palacio. El amor, el poder, la verdad y la traición bailaron juntos durante todo el episodio, dejando una sensación de incomodidad en el aire. Las miradas evasivas, los silencios prolongados, los gestos tensos, todo indica que hay mucho más por descubrir. Y lo más inquietante es que los personajes que parecían tener el control están empezando a perderlo. ¿Quién sostiene ahora el equilibrio? ¿Quién tomará ventaja del caos? ¿Y hasta dónde llegarán las consecuencias de lo que ocurrió en esta ceremonia interrumpida? Valle Salvaje ha demostrado una vez más que su fuerza narrativa no está solo en los giros espectaculares, sino en las grietas emocionales que se abren cuando las máscaras caen. Y si este capítulo nos sacudió, lo que viene promete ser aún más impactante. Así que no te vayas muy lejos,
porque el próximo episodio podría cambiar el destino de todos. ¿Y tú, de qué lado estarás cuando se revele la próxima verdad? Nos vemos muy pronto para seguir desentrañando este laberinto de secretos.